Le puso el sándwich frío delante y se alejó como si no estuviera. Ni una sola vez lo llamó. Ni una sola vez volvió a preguntar. Todos los demás recibieron vino, cariño y respeto. Él permaneció callado todo el vuelo. Pero en cuanto aterrizaron, su carrera empezó a desmoronarse. Antes de empezar la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo la ves hoy. Y si te gustan las historias como esta, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima. Avery Knox subió a la cabina de primera clase del vuelo 332 con paso tranquilo y una presencia serena. No llevaba su poder como una insignia, solo una chaqueta gris lisa, pantalones negros planchados y un equipaje de mano de cuero con sus iniciales. AC. Sus gafas de montura plateada le quedaban perfectas y saludó cortésmente a la azafata en la puerta. Ella esbozó una sonrisa forzada y se giró para saludar al hombre que iba detrás de él con un alegre «Bienvenido a bordo, señor Drayton». Avery no dijo nada. Ya lo había visto antes. Se dirigió a su asiento. 2A colocó su maleta en el compartimento superior y se sentó. La cabina olía a cuero y a pulimento de limón. Los carritos de champán tintineaban de fondo y las voces flotaban en el aire como una conversación ligera en un club de campo. Avery permaneció inmóvil. Había viajado en esa aerolínea docenas de veces. Era miembro de la élite diamante. Había volado más que nadie en esa cabina. No esperaba un trato especial, pero sí lo que se había ganado. Cuando una joven azafata pasó por el pasillo con una bandeja de toallas calientes, se detuvo frente a 1C, luego frente a 1D, y finalmente se saltó a 2A por completo. Avery observó pero no reaccionó. La pareja a su lado aceptó la suya con una risa y un agradecimiento. El calor de la cabina pareció alejarse de él, con un pequeño gesto a la vez. Miró por la ventana mientras el avión empezaba a rodar. Su asiento se reclinó en silencio. La noche era larga, el vuelo sería aún más largo, y algo le decía que este no sería el vuelo que había reservado. El avión despegó de la pista con un leve estruendo, y las luces de la cabina se atenuaron hasta convertirse en un suave dorado. Avery Knox accionó el pequeño botón junto a su asiento y ajustó la lámpara de lectura. No abrió ningún libro, simplemente permaneció quieto, dejando que el silencio lo envolviera. Al otro lado del pasillo, la mujer del asiento 2 ya estaba bebiendo champán. El hombre a su lado se había aflojado la corbata y preguntaba por el Burdeos. Unos minutos después, apareció Jordan Hale. Vestía un uniforme azul marino impecable y una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Se detuvo en el asiento 1A y saludó al hombre blanco mayor por su nombre, haciéndole un cumplido a su corbata. Luego se dirigió a la siguiente fila. Señor y Sra. Hargrove, ¿les gustaría el Cabernet 2009 o el espumoso?, preguntó. Su tono era cálido y seguro. Les ofreció vasos llenos. Incluso les recomendó los mejores maridajes para la comida. Luego pasó por delante de la dosa sin detenerse. Avery parpadeó una vez y mantuvo las manos cruzadas sobre el regazo. No le sorprendió. Había pedido su comida hacía 6 días, como siempre. Halibut sellado, arroz con azafrán y tarta de pera. El mismo pedido que había hecho durante los últimos 5 años en esta ruta. Miró hacia adelante. Una tenue línea de condensación se extendía por la ventanilla. Cuando Jordan regresó, su bandeja estaba casi vacía. Se detuvo a su lado por primera vez. «Lo siento, señor Knox», dijo, sin mirarlo a los ojos. «Su comida no está disponible esta noche. Algo debe haber fallado en el sistema». Le ofreció una bandeja con un sándwich de jamón frío envuelto en plástico y una botella de agua sin enfriar. «Es todo lo que nos queda». Avery miró la bandeja un momento. Luego la miró a los ojos. «Recibí confirmación», dijo con claridad. Jordan asintió una vez, sin ofrecer respuesta. «A veces pasa», dijo ella, alejándose. El sándwich permaneció en la bandeja frente a él, intacto. Avery Knox no se movió. La bandeja reposaba sobre la mesita frente a él como un recordatorio indeseado. El sándwich parecía blando, con los bordes ligeramente curvados bajo el envoltorio de plástico. La botella de agua no tenía condensación, no estaba fría, como si la hubieran sacado del fondo de un contenedor.
Mantenía las manos en el regazo, con los dedos entrelazados, como había aprendido a hacer en habitaciones donde el silencio decía más que la ira. Al otro lado del pasillo, a la pareja blanca de los apartamentos 2 y 2D, les servían sus entrantes en porcelana fina, pan caliente en un panecillo de lino, mantequilla en un pequeño plato de plata. Una risa se alzaba desde sus asientos, silenciosa pero relajada. Avery no los miró. Miró al frente. Un suave ding sonó cuando el capitán anunció la altitud y el tiempo, pero se desvaneció en el fondo. Podía sentir el peso de la bandeja de sándwiches frente a él. No físico, sino algo más pesado. Jordan pasó de nuevo a su lado unos minutos después, empujando un carrito de postres. Se detuvo en la 1C. ¿Quiere la tarta de caramelo o la mousse de chocolate, señor Benwick? Su voz tenía una ligereza. Cortés, familiar, cálida. Avery escuchó el sonido del carrito pasando junto a él. No disminuyó la velocidad. No se detuvo. Nadie le ofreció el postre, ni siquiera lo reconoció. Se giró ligeramente hacia la ventana, pero no para mirar afuera. Estaba pensando, no en la comida. En realidad no. La comida era solo la señal. Un pequeño mensaje silencioso enviado como una vieja costumbre. Nada importante, nada prioritario, nada de nosotros. Eso decía el sándwich. Eso confirmaba el tono cálido para los demás y la fría profesionalidad para él. Recordó estar sentado en una sala de juntas 15 años antes, cuando un joven socio menor, demasiado avergonzado para disculparse, lo confundió con el conductor. Ese recuerdo solía dolerle. Ahora solo le recordaba lo lejos que había llegado y lo poco que había cambiado en algunos aspectos. Avery volvió a mirar el sándwich, todavía intacto, todavía silencioso como él. Pero no era un hombre que guardara silencio mucho tiempo, no cuando era necesario. Avery Knox se recostó en su asiento y cerró los ojos un instante. No para dormir, solo para retraerse. La bandeja permaneció abajo, el sándwich intacto, la botella de agua sudando ligeramente ahora que la temperatura de la cabina cambiaba. Un leve zumbido del motor llenó el espacio entre todo, entre sus pensamientos, entre las risas 2 filas más adelante, y entre el silencio que lo envolvía como una segunda piel. No era nuevo en esto. Había construido toda su vida aprendiendo a quedarse quieto mientras el mundo lo evaluaba en silencio. Sabía la diferencia entre un accidente y un patrón. Conocía el peso detrás de las sonrisas educadas y la verdad detrás de un encogimiento de hombros. Ese sándwich no era un error. Era un mensaje. Uno silencioso, tal vez incluso involuntario, pero un mensaje al fin y al cabo. Avery había aprendido hacía mucho tiempo que los prejuicios no siempre venían con voces alzadas o palabras crueles. A veces venían con tonos suaves y pequeñas decisiones. La comida equivocada, el saludo omitido, el nombre olvidado. Un patrón de pequeños cortes nunca lo suficientemente profundos como para sangrar, pero siempre lo suficiente como para dejar una marca. Se removió ligeramente en su asiento, estirando una pierna. Su rodilla crujió suavemente. 57 años. La mayor parte de esos años los había pasado trabajando 10 veces más duro que cualquiera en la sala solo para ser visto como un igual. No se había amargado. Se había vuelto perspicaz, atento. Había aprendido a interpretar la sala, los rostros, el tono de una frase, el gesto de levantar una ceja. Al otro lado del pasillo, Jordan se inclinó para rellenar el vino de la pareja en el 2Q. Se rió de algo que dijo el hombre. Una risa genuina, de esas que suavizan el rostro. Entonces miró en dirección a Avery. Sus miradas se cruzaron por un instante. Ella no sonrió. No frunció el ceño. Apartó la mirada como si nada hubiera pasado entre ellos. Pero algo sí, y Avery lo sabía. Giró la cabeza lentamente y bajó la vista hacia la delgada tableta que tenía en el regazo. Se había apagado. La tocó una vez y la pantalla se iluminó de nuevo. Apareció la página de bienvenida del panel de operaciones internas de su empresa. Una pantalla azul marino, letras plateadas. Pasó el dedo una vez, hizo una pausa y luego pulsó el acceso seguro. Allí, en una carpeta aparte, etiquetada como protocolo de supervisión,
estaba la base de datos de identificación de la tripulación de la aerolínea. Información compartida con sus socios de cumplimiento de ética aeronáutica. No pensaba actuar. Todavía no. Pero tampoco pensaba olvidarlo. Miró la pantalla, con el dedo flotando sobre el menú, y luego la cerró lentamente. Ahora no era el momento. No mientras el aire estuviera tranquilo. No mientras el avión volara a velocidad crucero constante a 35 pies. Volvió a cruzar las manos, apoyándolas en su regazo. La azafata pasó de nuevo sin mirarlo. Y fue entonces cuando Avery tomó la decisión. No se trataba de comida, nunca lo había sido. Se trataba de ser visto o no. Se trataba de lo fácil que aún era hacer sentir a alguien como él que no encajaba del todo, a menos que obligara al mundo a recordar. Y a Avery Knox nunca le había gustado que lo olvidaran. La cabina se oscureció aún más a medida que el vuelo se acercaba a la mitad. Un cálido resplandor naranja recorría el techo, intentando imitar el atardecer, aunque afuera ya estaba completamente oscuro. El zumbido de los motores se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y el ocasional tintineo de los cristales. Algunos pasajeros habían reclinado sus asientos, arropados bajo mantas de lana gris. Parecía tranquilo. Para algunos, probablemente lo era. Avery Knox se mantuvo erguido. No había tocado la bandeja que tenía delante. El sándwich había empezado a secarse por los bordes. El envoltorio de plástico se había empañado por el cambio de temperatura. Permanecía allí como un insulto que nadie había pronunciado en voz alta, esperando a ver cuánto tiempo lo había tolerado. Se removió ligeramente, no por incomodidad, sino por una tensión silenciosa, de esas que se construyen cuando se presiona la dignidad, no se la destroza, cuando a un hombre no se le grita, sino que simplemente se le hace invisible. Ese tipo de insulto no era estridente, era cuidadoso, casual, de esos que te dejaban preguntándote solo por un momento, si tal vez le estabas dando demasiadas vueltas, si tal vez el sistema falló, si tal vez el error no fue personal, pero entonces recuerdas tu nombre, tu historial, tus cargos, tus años volando en primera clase, no por placer, sino por trabajo, por estrategia, por liderazgo. Recuerdas haber sido fiel a esta aerolínea durante 2 décadas. Recuerdas el correo electrónico de confirmación, la referencia de la reserva, los repetidos recordatorios de que tu preferencia había sido registrada. Recuerdas la sonrisa de Jordan Hale mientras le servía una segunda copa de pino añejo al hombre del Unos. Recuerdas cómo se dirigía a cada pasajero blanco por su nombre, cómo recordaba su vino, cómo se reía de sus chistes, cómo se inclinaba un poco más al hablarles, y luego recuerdas cómo decía, «Lo siento, señor Knox», sin un rastro de cordialidad, ni una disculpa, ni una alternativa, solo un sándwich envuelto frío. Tomó su vaso de agua. Estaba tibia. Bebió un sorbo, no porque tuviera sed, sino para hacer algo con las manos. El agua sabía insípida, como la que se espera en una sala de espera, no en primera clase. Se recostó ligeramente. Un suspiro silencioso lo abandonó, no dramático, ni derrotado, sino largo. El suspiro de alguien que había reprimido demasiado durante demasiado tiempo, que había aprendido a quedarse quieto en habitaciones donde otros tenían libertad para estirarse. Avery miró a su izquierda, hacia el pasillo. Jordan pasó de nuevo, sonriendo a una mujer que pedía té de manzanilla. Avery esperó. Sus ojos no lo miraron a los ojos. Sus pasos no se detuvieron. Pasó como si él no estuviera allí, como si el asiento dosa no tuviera ningún ocupante. Y fue entonces cuando algo pequeño, algo silencioso, se movió en su interior. No estaba enojado, estaba seguro. Avery volvió a abrir la tableta e introdujo una segunda contraseña. La pantalla se desbloqueó y se conectó a una red privada. Conectó a un protocolo que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. No era público. No era ruidoso. No era el tipo de cosa que se usa a menos que se esté seguro. Leyó los nombres de la tripulación de vuelo. Jordan Hale, Marcus Linton, Drew Taylor, cada uno con un ID de servicio. Cada uno vinculado a datos almacenados a través de sistemas asociados para el cumplimiento ético,
registrados discretamente con cada milla volada. No escribió nada todavía. Se quedó mirando su nombre. Jordan Hale. 5 años en la aerolínea. Ninguna queja formal registrada, pero eso significaba muy poco. El sistema estaba diseñado para ocultar lo que no podía probar rápidamente, lo que llamaba comportamiento subjetivo, tono, consistencia. Pero Avery sabía más. Los patrones siempre abandonaban a Prince. Movió el dedo ligeramente, lo mantuvo sobre la bandera de la opción de auditoría y se detuvo. Cerró la tableta. Ahora no. La justicia que deseaba no tenía que ver con el sándwich. Tenía que ver con algo más antiguo, algo más profundo, la sensación de agotamiento que acompañaba a gente como él en cada puesto importante, la sensación de saber que se lo había ganado todo, el asiento, la lealtad, el respeto discreto, y seguir siendo tratado como un accidente en el lugar equivocado. Y en ese momento, Avery Knox decidió que esto no se olvidaría. Esta vez no. El vuelo continuó. Fuera de la ventana, no había nada más que noche, oscura e interminable. Ni estrellas, ni luces de la ciudad, solo el cielo negro presionando contra el frío cristal. Avery Knox miró a través de él, sin ver nada. Su reflejo lo miraba débilmente, apenas allí, como si las luces de la cabina no pudieran decidir si dejarlo ver o no. Permaneció quieto, siempre quieto. Eso era algo que había aprendido tras años siendo el único hombre negro en tantas salas de juntas. La quietud podía proteger. La quietud podía esperar. No le dolía el cuerpo, pero algo más sí. Algo más pesado. Hubo momentos a lo largo de los años en que Avery se había dicho a sí mismo que no necesitaba reaccionar ante cada desaire. Que ni cada mala mirada, ni cada retraso, ni cada nombre que se saltaba significaba algo más profundo. Había construido una empresa eligiendo sus batallas con la atención quirúrgica. Había entrado en edificios gubernamentales, cumbres de defensa y negociaciones multimillonarias, sabiendo perfectamente que mantener la calma no era solo una elección, era supervivencia. Pero ya no tenía 28 años, y esta no era su primera vez. Volvió a mirar la bandeja. Ese maldito sándwich. Se había desplomado ligeramente. Una esquina presionaba el plástico como si hubiera renunciado a mantenerse. Verlo hizo que algo dentro de él se endureciera. ¿Por qué le molestaba tanto? No era por la comida. Claro que no. Podía permitirse 1000 cenas con bistec. Pero la suposición subyacente era que alguien como él no importaría, no se daría cuenta, no diría nada, que alguien podría quitarle algo prometido, confirmado, pagado, ganado, y entregarle algo medio congelado y creer que era suficiente. Juntó el pulgar y el dedo medio lentamente, como hacía cuando necesitaba concentrarse. Su padre solía hacerlo, sentado a la mesa de la cocina después de un turno de 12 horas en la refinería, limpiándose las manos con un paño áspero, haciendo una pausa antes de decir nada. Avery había aprendido esa pausa. Era donde residía el verdadero poder. Un crujido a sus espaldas atrajo su atención por un segundo. Uno de los asistentes, el hombre, estaba charlando con un hombre en el Tresa sobre bienes raíces en Colorado. Ambos rieron a carcajadas. El asistente le dio una palmadita al pasajero en el hombro. Avery giró la cabeza lo justo para verlo. Ese pequeño toque de calidez, familiaridad, relajación, todo intercambiado en segundos. Nunca había recibido eso. No quería falsa amabilidad. No quería que le halagaran el ego. Lo que quería, lo que siempre había querido, era ser tratado sin cálculo, sin que nadie le examinara la piel antes de decidir qué nivel de servicio brindarle. Se inclinó hacia adelante, lenta y firmemente, y volvió a tomar la tableta. La pantalla brilló ante su rostro como una verdad silenciosa. Volvió a entrar en el canal encriptado. Esta vez, escribió una línea, no una queja, solo un aviso a su asistente. Naomi, vuelo 332. Iniciar una alerta silenciosa en la experiencia de servicio. Adjuntar registro de tripulación. Esperar mi siguiente entrada. Observó el mensaje durante unos segundos, dejándolo respirar. Luego pulsó enviar. Avery se recostó. No se sentía mejor.
No se sentía poderoso, simplemente se sentía claro, el tipo de claridad que llega después de años de observar, años de darle a la gente el beneficio de la duda y saber exactamente lo que significaba cuando seguía sucediendo. No había alzado la voz, no había armado un escándalo, ni siquiera había tocado el sándwich, pero algo había empezado y no iba a detenerlo. Muy por debajo de la altitud de crucero, la tierra seguía girando sin ser vista. Las ciudades pasaban bajo la sombra del avión sin ser reconocidas, sus luces difuminadas por las nubes y la distancia. Dentro de la cabina de primera clase, el aire estaba quieto, amortiguado por suaves murmullos y el ocasional crujido del hielo en las copas de cristal. El vuelo 332 se sentía como una burbuja, silenciosa, brillante y suspendida por encima de toda consecuencia. Avery Knox no se sentía suspendido. Se sentía arraigado de una manera muy específica, la que no provenía de la comodidad, sino de la moderación. Observaba la cabina como quien estudia algo familiar, no porque le interesara, sino porque no dejaba de repetirse. Se removió ligeramente en su asiento y volvió a mirar a Jordan Hale cuando se detuvo 2 filas más adelante. Se agachó junto a un pasajero, con los codos apoyados en el reposabrazos, hablando en voz baja y cálida que daba la ilusión de privacidad. El pasajero, un joven con auriculares caros y un Rolex medio oculto por la manga, sonrió como si acabara de recibir noticias solo para gente como él. Jordan le tocó el hombro brevemente antes de levantarse. Ella se mostró cómoda con él, sin esfuerzo. Esa sutil intimidad nacida de la costumbre. Los ojos de Aver se quedaron en ella un segundo más de lo habitual. Luego volvieron a la bandeja frente a él. El sándwich se había movido ligeramente por la turbulencia. La botella de agua rodó suavemente hasta su antebrazo. La apartó con 2 dedos. El contacto fue tan leve que pareció quirúrgico. Entonces miró el sándwich, sin querer comérselo, ni siquiera con desprecio. Lo estudió como un hombre estudiaría una fotografía de algo desagradable, de un pasado que preferiría no revisitar, pero que necesitaba porque esto era el pasado. Siempre lo era. Recordaba con demasiada claridad el vestíbulo de un hotel en Múnich, el 4º año de su empresa. Viajaba con una agenda apretada, con reuniones consecutivas con empresas de ciberseguridad de la UE. Llegó temprano, solo, a una cena con un cliente. 3 empleados de la empresa socia lo vieron esperando y le pidieron que les trajera agua. Asumieron que trabajaba allí. Se rió. Más tarde, cuando firmó el contrato de colaboración, ninguno de ellos lo miró a los ojos. Eso había sido hacía 15 años. Aún lo sentía. Con el tiempo, había aprendido a no coleccionar esas historias como trofeos del dolor. Era agotador. En cambio, las archivaba como datos, marcadores, patrones, confirmaciones. Y esa noche, el asiento Dosa le confirmaba de nuevo. Abrió la tableta de nuevo. Sin vacilación esta vez. La pantalla ya estaba desbloqueada. La confirmación anterior de Naomi parpadeaba en la parte superior. La bandera de servicio confirmada. El registro de la tripulación, abierto, a la espera de más información. Podía imaginarla, Naomi Reyes, sentada en un escritorio con las mangas arremangadas y las gafas ligeramente torcidas por las horas de trabajo. Nunca hacía preguntas innecesarias. No las necesitaba. Avery solo hablaba cuando importaba, y cuando lo hacía, Naomi lo entendía. Por eso la mantenía cerca. Escribió 3 palabras más. Iniciar rastreo suave. Sin nombres, sin acusaciones, todavía no. Pero el sistema ya estaba activo. El protocolo de auditoría era discreto. Monitoreaba sin alarma, registraba interacciones, rastreaba patrones y se asociaba con sistemas de cumplimiento integrados en todas las aerolíneas importantes con las que Avery tenía contrato. El poder no residía en la confrontación. Estaba en el silencioso rastro que dejaba. Se recostó de nuevo. El zumbido de la cabina volvió a su mente. Jordan pasó una vez más. Sin contacto visual, ni siquiera una mirada esta vez. Solo una bandeja vacía en sus manos, una expresión inexpresiva en su rostro. Avery la observó alejarse, no con ira, sino con precisión. Tenía las herramientas,
Tenía los registros, tenía el derecho. Lo que no tenía, lo que se negaba a aceptar, era este tipo de borrador, el silencioso, el experimentado, el tipo que seguía ocurriendo solo porque hombres como él se habían acostumbrado demasiado a absorberlo sin ruido. Esta noche no, ya no. Las luces de la cabina cambiaron de nuevo, atenuándose en un suave azul que anunciaba la llegada de la noche. Se pasaron mantas. Las pantallas superiores se desvanecieron en una pantalla apagada de mapas de vuelo y horas estimadas de llegada. La mayoría de los pasajeros comenzaron a acomodarse. Algunos se pusieron los auriculares. Otros se estiraron y reclinaron. El zumbido de los motores se hizo más profundo, convirtiéndose en el ritmo de fondo de un vuelo de larga distancia. Para muchos, esta era la parte tranquila, la parte relajante, pero no para Avery Knox. Permanecía erguido, aún vestido elegantemente, aún ajeno a las comodidades que se ofrecían a otros sin pensarlo, con la chaqueta abotonada, los zapatos lustrados, la bandeja aún abajo, el sándwich intacto. Nadie le había pedido que se lo llevaran. Nadie se había fijado en él. Simplemente estaba allí, como si lo hubieran dejado para alguien que no sabía qué hacer. Sus ojos permanecían abiertos, concentrados, no enojados, concentrados. Pensó en algo extraño. Su madre, décadas atrás, planchando el dobladillo de su camisa de iglesia bajo una plancha caliente, repitiendo la misma frase una y otra vez como una canción suave. Si intentan cortarte, asegúrate de que tu cuello sea más afilado que sus palabras. En ese momento, no entendió a qué se refería. Ahora, sentado en primera clase, con los hombros erguidos y su dignidad puesta a prueba en silencio, sí lo entendió. El cuello de Avery era afilado. Toda su presencia lo era. Pero ni siquiera la agudeza detenía siempre la cuchilla que surgía de la suposición. Volvió a coger la tableta, esta vez más despacio. Abrió una carpeta con el título Herramientas de supervisión en vivo. Dentro había capas de sistemas, paneles de control que su empresa había ayudado a diseñar para clientes de los sectores financiero, sanitario y aeroespacial. Herramientas de seguimiento ocultas, diseñadas para la transparencia. Había proporcionado estas herramientas a empresas prometiendo una mayor ética. Pero esta noche, estaba usando una para sí mismo. Seleccionó una etiqueta con el registro de actividad de la tripulación, vuelo 332.